Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ya. ¿Cómo están, hermanos queridos? Hace 3 semanas comenzamos con Cristian hablando sobre la sabiduría humana. ¿Recuerdan eso? La sabiduría humana, la sabiduría de Dios. Específicamente en el versículo 7 de 1 Corintios 2, en donde estamos estudiando, dice, hablamos de sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta. ¿Cuál era esta sabiduría oculta? Era el mensaje de Cristo Jesús. Ahora una consulta. ¿La sabiduría humana era buena? ¿Es buena o es mala? Es buena. En realidad, la persona que tiene sabiduría para instalar el internet en mi casa, gracias a Dios por esa persona y que todos podemos tener internet, o no, la sabiduría, el conocimiento es bueno. Pero habían acá filosofías, pensamientos que querían explicar lo que era netamente espiritual, que no se podía explicar con filosofía humana. Ahora, el versículo 1 dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y el versículo 2 y 3, a mí me encanta, dice, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y temor y temblor. Me encanta porque Pablo era una persona muy culta. Tenía el conocimiento de filosofía, sabía que iba a predicar a una ciudad que era muy pagana, muy pecadora, muy desalineada con las cosas de Dios, donde el pensamiento y la filosofía para ellos eran una gran virtud. Y tenía 2 posibilidades: o iba con en la misma línea a hablar filosofía y a debatir elocuencia, o dijo simplemente voy a predicar algo que seguramente para ellos va a ser locura: a Jesucristo y este crucificado. Y sorpresa, porque no fue para la sorpresa, pero es poder de Dios. Personas se convirtieron y la gente dice, ¿qué? ¿Los de Corinto convertidos están creando una iglesia, una comunidad de creyentes? Así era, por la palabra. Versículo 5, para que vuestra fe, la fe en Jesucristo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en las filosofías que ellos tenían, sino en el poder de Dios. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí es donde hacemos el match entre sabiduría y espiritual, ¿verdad? Porque Diego la semana pasada hizo una masterclass para mí, sobre cómo opera el Espíritu Santo, cómo operan cada uno de nosotros, cómo se comunica, cómo funciona lo espiritual, que muchas veces nosotros tenemos adquirido ese lenguaje. Sí, hermano, ando en el Espíritu. Sí, hermano, en las cosas espirituales. Y es un lenguaje que nosotros en la iglesia ocupamos, pero muchas veces no se explica mucho, ¿no? Bueno, en la semana pasada, los que no la pudieron escuchar, escúchenla. Repasen, porque es un buen tema que quizás no muchas veces tocamos. O sea, no muchas veces explicamos. Sí tocamos, pero no explicamos. Y ahí explicó sobre la realidad del espiritual, de una persona que ha recibido el Espíritu Santo y comienza una comunicación espiritual entre espíritus, ¿se acuerdan? Y que esta comunicación espiritual es donde Dios se hace presente. No es física, es espiritual. Pero, versículo 14, y es lo que hoy vamos a estar estudiando. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y vamos a estar en el versículo 15 y 16 también. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Hoy vamos a estudiar estos dos contrastes entonces. Si la semana pasada estuvimos hablando de la comunicación espiritual a través del espíritu, hoy vamos a ver cómo personas que no son espirituales no se pueden comunicar, están muertas espiritualmente y es otra realidad. Tengamos un momento de oración. Padre Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra y muchas gracias porque es tu espíritu que nos ilumina hacia tu palabra, Señor. Gracias porque este puede ser un conocimiento, pero gracias a ti podemos entenderlas y aplicarlas en nuestra vida, Señor. Gracias por ese tremendo trabajo que tú haces por nosotros. Nosotros no hicimos nada, Señor. Gracias porque tú tienes el poder de tu evangelio que transforma nuestras vidas, nos da nueva vida y podemos entenderte a ti, Señor, y podemos incluso llegar a tener tu mente, Señor, y entender tus propósitos. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 14, entonces, vamos. Y el punto 1 dice, el hombre natural. Le voy a leer dos versiones distintas. Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que vamos a estar estudiando desde el próximo año. Aviso ahí. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y la nueva versión internacional, la NBI, dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderla porque hay que discernirlo espiritualmente. Ahora, cuando estudiamos la Biblia, se puede estudiar por temas. Y esto es importante y que si alguien lo quiere anotar, lo note. Y estos temas se llaman... Señor, ¿eres tú? Se llaman teología sistemática. Hay libros de teología sistemática. ¿Qué son los libros? ¿Qué es teología sistemática? Son la condensación de todas estas doctrinas que salen en la Biblia y normalmente se dividen en 10. Las más conocidas son teología propia, ¿no? Todos conocen eso, teología propia, que es teología misma de Dios, donde se estudian los atributos de Dios, los nombres de Dios, ¿sí? Comunicable, incomunicable, o transferible y no transferible. Son bastante comunes esas, ¿no? Hay otra que se llama cristología, que es la otra doctrina, que es el estudio de... Más fácil, ¿no? Ahí está, aprendemos Cristo preencarnado y se estudia así los temas. Hay otro tema que se llama eclesiología. ¿Saben qué es lo que es? Facilito, ¿no? La iglesia. Estudia la iglesia, se entiende el papel de todo. Y hay otra que no, para mí al menos, era desconocida. Yo la aprendí cuando estuve en el instituto nomás y me sorprendí, que se llama antropología bíblica. De la palabra antropos, que es hombre, pero hombre como ser humano, y logía, que es estudio del hombre. A todo esto, la antropología se estudia también en filosofía general. Por eso hacemos la diferencia que nosotros estudiamos antropología bíblica. Cómo la Biblia enseña sobre el hombre, el ser humano. Y es lo que estamos estudiando en esta última semana. Parte de eso es la composición humana, cuerpo, espíritu, cuerpo, alma y espíritu para algunos. El Espíritu Santo, cómo opera las personas espiritualmente muertas, las que tienen vida. Todo eso se estudia en antropología bíblica. Si usted quiere estudiar, anótelo ahí y puede desarrollar más. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá empieza con el hombre natural. Y ese hombre natural, la palabra es psíquico, el hombre natural, en el sentido de que es un hombre animal, está relacionado con el alma. Este hombre no ha nacido espiritualmente, es su forma natural, su carácter y sus deseos y sus conflictos están naturales. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con pecado, ¿no? Nacemos muertos espiritualmente. Y cuando somos regenerados a través del Espíritu Santo podemos entender las cosas espirituales, ¿no? No estamos hablando de cuerpo, porque el cuerpo todos estamos vivos, nacemos vivos, y el que está vivo está vivo. Pero interiormente, como aprendimos la semana pasada, también ahí está la vida.
Este es como un envase. Y hay una verdad de la que no siempre estamos conscientes, y es que el mundo tal cual como lo conocemos hoy en día, no es su estado natural. El mundo tal cual como lo conocemos está corrompido por el pecado. La consecuencia del Edén, en Adán y Eva, trajo consecuencias espirituales, por supuesto que sí, y todos sabemos eso, ¿no? Los que estamos en la iglesia, sí, espiritualmente, sí. Pero también consecuencias físicas. Hay distorsiones, filosofías que se nacen a través de la distorsión de este mundo. El Señor dice que también después va a restaurar también la creación, va a redimir la creación. Entonces, este mundo natural no está en un estado natural, está corrompido. Y eso no se nos debe olvidar. De repente nosotros pensamos que nosotros estamos como fuera de este mundo, ¿no? Estamos como en otra esfera. Y en realidad, cuando nosotros los creyentes recibimos el Espíritu Santo y somos regenerados y entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros, nosotros estamos en un estado en el que Dios quería que estuviéramos desde el principio. No estamos en un lugar especial, por supuesto que sí, especial en relación con el mundo, que aún no está regenerado, pero nosotros estamos como Dios quería que estuviéramos. Y eso es súper importante entenderlo. Y por eso los seres humanos que nacen están separados de Dios. Y el hombre natural, para definirlo, como dice acá, es el que no es espiritual. El hombre natural y el hombre espiritual. El que no tiene comunicación espiritual con Dios. A través de los canales de comunicación que Dios hace, que es el Espíritu, darte nueva vida. Romanos 3:23, conocido, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos. O sea que ya no nacemos con comunión con Dios. No podemos acercarnos con Dios porque el pecado nos impide acercarnos a Dios, ¿no? ¿Y cómo entonces dejamos este estado? Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estáis muertos en delitos y pecados. El versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces todos pecamos, nacemos sin comunión con Dios, muertos espiritualmente, y el Espíritu Santo nos regenera. Esa palabra regeneración es simplemente dar vida, y nos da vida. Entonces podemos entender que hay una diferencia entre lo físico y lo espiritual. Todos tenemos un cuerpo con el que nacemos y todos tenemos un espíritu, pero el espíritu está muerto, no se puede comunicar con el Creador, con Dios. O mejor dicho, sí se comunica, como dijo Diego la semana pasada, sí se comunica el espíritu, pero con este mundo. No se comunica con Dios y recibe información de este mundo, los pensamientos de este mundo, y nos vamos corrompiendo. Iba a dar un ejemplo de una película, que siempre doy ejemplos de películas, no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. Me voy a arrepentir. Pero ¿recuerdan la película Matrix? Es un clásico del 2000, del 99. Matrix es una película en que hay personas que como que viven una realidad, pero en realidad no es una realidad, sino que están como metidos en un estado que están constantemente como en un mundo, pero en realidad su cuerpo físico de verdad está en otro lado, se alimentan como de pilas, las máquinas. Y se me viene a la mente esto cuando decimos el hombre natural y el hombre espiritual. Nosotros estamos despiertos y conocemos que hay gente que está como durmiendo y que está viviendo otra realidad como si fuera una realidad. Y después viene Morfeo, ¿no? Y le da la pastillita. Pero se dan cuenta que habían dos personas que vivían naturalmente. El señor Anderson vivía su vida normalmente y para él era su realidad. Para él estaba feliz ahí hasta que alguien le mostró que había otra realidad que no pudo despertar. Estoy seguro, hermano, no lo averigüé porque dije que no iba a hacer este ejemplo, pero estoy seguro que lo sacaron de la Biblia, hermano. ¿Cierto? Típicamente toda la información, todas las películas, toda la actividad lo sacan de acá de la Biblia. Yo estoy seguro que ahí se inspiraron en la regeneración, por supuesto que sí. Sí, el ejemplo es claro. ¿Quién da la vida? ¿Quién muestra algo más? Dios. ¿Señor Anderson podía hacer algo más? No. Así mismo es la vida de nosotros. Nosotros vivimos como el hombre natural, felices en este lugar. ¿O alguien era triste antes de venir a la iglesia? Probablemente sí, pero en su mayoría era feliz.
Las personas son felices afuera. No, ¿por qué? Porque no conocen la verdad de Dios. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios mismo te muestra que no estás viviendo la totalidad, cuando nos damos cuenta que este mundo normalmente está corrompido, ahí, claro, nuestra mente nos muestra que hay algo mejor para nosotros, que lo va a dar Dios. Y el Espíritu nos está comunicando, nos hace arrepentirnos primeramente de nuestros pecados, nos hace dar cuenta que estamos errando, que estamos pecando contra Dios y que necesitamos esa restauración para poder estar en comunión con Dios. ¿Y somos felices teniendo comunión con Dios? No sé, cada uno responderá. Al menos yo sí soy muy feliz en comunión con Dios. Por supuesto que hay luchas porque el pecado aún está haciendo estragos en nosotros, pero sabemos que va a haber un momento donde vamos a estar en comunión plena con Dios sin pecados. Y hay una vida más allá. Pero el hombre natural no percibe, dice, o no entiende en su mente las cosas de Dios. Lo que dije recién, para ustedes pueden decir, amén, hermano. No escuché ningún amén, pero amén, hermano. Así es, estamos en el Señor. Para nosotros es cosa evidente, quizás son cosas obvias. Son nuestros deseos, son nuestras ganas. Pero para el hombre natural son locura. No las puede entender. No quiere decir que esto no entienda, que no entienda en el sentido de escuchar y comprender el mensaje, ¿no? Porque el mensaje es fácil de entenderlo, pero el de aceptarlo viene de Dios. ¿Por qué? Porque dice que hay que discernir espiritualmente. Y si estás muerto espiritualmente, no lo vas a entender nunca. Un predicador que a mí me gusta mucho, no es ese, contaba una historia una vez que estaba en la escuela dominical y había llegado una chica que claramente no era creyente y estaba como ahí incómoda, la habían traído obligada, entonces estaba incómoda y le preguntó ¿qué te incomoda? Y dijo, es que yo no entiendo cómo pueden venir a gastar tiempo el domingo a las 10 de la mañana a estar acá, no tienen nada mejor que hacer. Y el profesor de la escuela dominical, que era el que admiro mucho, dijo, es que tú nunca lo vas a entender, porque hay que entenderlo espiritualmente. ¿Tengo mejores cosas que hacer? Por supuesto que sí. ¿Hay mejores planes que hacer? Estoy seguro que sí. No está el calendario lleno de actividades, pero estamos acá, ¿por qué? Espero que porque hayamos entendido espiritualmente que esto es una necesidad, que queremos estar en comunión con nuestros hermanos y muchas razones más, pero que estas razones se entienden espiritualmente. No hay otra forma. ¿Les cabe en la cabeza que podemos estar acá jugando a la pelota? Algunos por allá, pero es que el balance, ¿no? Pero porque hay que entender espiritualmente. Pero para el hombre natural son locura. Está fuera de toda lógica, está fuera de toda razón. Voy a citar a unos autores que John MacArthur decía, la palabra de Dios es valorada espiritualmente, discernida espiritualmente y entendida espiritualmente. Y el hombre natural está espiritualmente muerto. Otro autor, Pérez Millo, decía, por tanto, quien considera locura la sabiduría de Dios, que declara el plan de salvación para el hombre establecido por él en la eternidad, no puede salvarse. Esto es, no hay un nuevo nacimiento, no se produce la regeneración del espíritu y está totalmente perdido, muertos en sus delitos y pecados. Y como les digo, esto no significa que el hombre natural no tenga conocimiento de Dios, no tenga conciencia, ni pueda discernir entre bien y mal. No estamos hablando de eso. Porque hay personas que no creen en Dios, pero son buenas personas. Sino que estamos hablando de otras cosas. El Salmo 119, 18. Miren lo que dice. Dice, abre, si lo quieren anotar, Salmo 119, 18.
abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahí el autor está diciendo que el Señor le abra sus ojos. O sea, él podía leer. Sí, es fácil leer. El que sabe leer, en Chile todos sabemos leer, la mayoría, creo que está hasta el 99% de las personas que saben leer. Es fácil leer la Biblia. Pero el autor le pide al Señor que abra mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Cuando dice, ¿cómo amo yo tu ley? Es como decir la ley del disco pare. Y mirar el disco pare y decir, ¡oh, cuánta sabiduría hay en este disco pare! ¡Ay, Señor! Nadie hace eso, ¿no? Porque las leyes son prohibiciones. Las leyes son para tener un orden. No tiene un sentido de admirar. Pero miren cómo dice acá el autor, es que tus leyes son maravillosas. Tus leyes me avivan el corazón. Y muchas veces nosotros tenemos que pedir eso al Señor, que abra nuestros ojos para mirar las maravillas. Quizá, hermano, si tú has mirado la palabra de Dios con prohibiciones, es que no estás mirando bien, no estás discerniendo espiritualmente. Puedes leer la Biblia, memorizarla, saber temas, pero entender es una obra espiritual de Dios. Entonces, para el hombre natural, muerto espiritualmente, son locura, no son válidas, no son recibidas, no son aceptadas, no son obedecidas. Y creo que hasta aquí es fácil reconocer eso, ¿no? Yo conozco a alguien que sí. Conozco a un hombre espíritu, un hombre natural. Todos nos hicimos una figura, ¿no? Ahí está. Sí, el hombre. Pero quiero que nos fijemos. Dice, porque si el hombre natural son locuras, no las percibe, no son válidas, no son recibidas, no son aceptadas ni obedecidas. Ojo ahí, que quizás para nosotros las percibimos, decimos sí. No son locuras, lo creo. ¿Son válidas? Sí, son válidas. ¿Son obedecidas? ¿Las aceptamos? O sea, entiendo que lo entiendo, pero obedecer, ahí hay un pero, ¿no? La pregunta entonces para nuestra iglesia, hermano, ¿aceptas y obedeces lo que es de Dios? ¿Estás convencido? ¿No? Se ocupa mucho eso, ¿convencido o convertido? ¿Has sido regenerado? Espero que sí, porque de otra forma estarás luchando con tus propias fuerzas. Y aquí la palabra nos declara que no vas a poder. Con tus propias fuerzas no se puede. Y el Señor lo entrega gratuitamente el Espíritu. Y ese Espíritu hace un trabajo en tu vida, en nuestras vidas. La invitación, obviamente, es acercarte a Dios. Si crees que es así, acércate a Dios con arrepentimiento y fe. Romanos 9, 10 y 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel en el que Él creyere no será avergonzado. No estamos hablando acá de grupos selectos que han recibido el Espíritu Santo y que el Señor, hermano, la invitación está ahí. La invitación está ahí. Si tienes dudas, no las dejes pasar y podemos hablar. Versículo 15, el cambio el espiritual, 15 y 16. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Le voy a leer también otra versión, NBI. Dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Juzga todo, es el Espíritu el que le permite alcanzar el pleno conocimiento en relación con las cosas de Dios. Y acá hay un contraste, ¿no? Quiero que notemos ese contraste entre las personas muertas espiritualmente y las personas espirituales. Así como un hombre natural no puede comprender las profundidades de Dios, lo expliqué, ¿no? La Biblia nos dice, no puede, son locuras. El hombre espiritual, en contraste,
los creyentes, entonces, donde habita el Espíritu Santo, tienen la completa iluminación para entenderlo. El Espíritu Santo nos capacita y nos enseña y nos guía, hermano. Así como el hombre natural no puede hacer nada, está muerto, no entiende, no percibe, no obedece, nosotros sí podemos. Si tú has recibido el Espíritu Santo, has creído en Jesucristo, tienes el Espíritu Santo, puedes hacerlo. Hermano, cada uno de ustedes puede abrir la Biblia y que Dios les hable, porque el Espíritu Santo le ayuda. Quizás tú puedes pensar que no sabes mucho de la Biblia, que necesitas aprender más, y por supuesto que el conocimiento se aprende, ¿no? Hay antropología, yo no lo sabía, así como lo sabía, pero hay cosas que son comunicadas espiritualmente. Por lo que, hermano, abre tu Biblia y espera que Dios te ayude. No esperes el domingo para escuchar una predicación. Tú puedes ir directamente a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a los pensamientos de Dios. Y tú dices, bueno, ¿y cómo voy a entender? El Señor te va a hablar. Él tiene el Espíritu Santo. Es su promesa, no mía. Y no digo que no te prepares o no estudies, digo que las herramientas necesarias que tenemos para llegar a la comprensión de Dios, la comprensión de su palabra, están. Y si acaso, miren, el Espíritu Santo, ¿no?, te va a guiar a entender su palabra, te ilumina a entender su palabra, y si hay algo que probablemente la Escritura te dice, es que esto sí me es complicado, el Espíritu Santo también ha dado dones a la iglesia de enseñanza, y que puedes ir a donde los maestros y decirle, hermano, ¿me ayuda a entender esto? Porque creo que tengo una confusión. ¿No es maravilloso eso, hermano? No vemos cómo no nos vamos a maravillar con el trabajo que Dios hace por su iglesia. Todo lo que hace, y aún así nos capacita, nos va enseñando, nos cuida, nos guía, nos dice, bueno, estén en comunidad, en iglesia, ustedes son mi iglesia. Es impresionante, es bonito estudiar el hombre natural, y nosotros tenemos el de guiar, el de comunicar la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, pero todo eso que no tiene el hombre espiritual, hermano, y que ustedes pueden hacerse una figura y una imagen en su cabeza, todo eso, al contrario, nosotros lo tenemos. Y crean en el Señor. No se los digo yo, se los dice el Señor, que enviará al Espíritu Santo y le instruirá y le enseñará. Ocupemos las herramientas que Dios nos ha dado. Acérquense a la palabra de Dios. Por supuesto que acá la predicación y la exposición, por supuesto que ayuda, pero nosotros podemos llegar a la palabra de Dios y que el Señor nos hable a nosotros. El Señor te va a capacitar con dones para ejercerlos acá en la iglesia, administrarlo a cada uno de nosotros. Si usted dice, no, es que no sé de qué don, hermano, por eso tenemos que comunicarnos. El Señor no deja su iglesia sin coja, sino que cada uno es una parte, un instrumento. Y eso tampoco es promesa de esta iglesia, no es promesa del pastor Curtis, no es promesa de José Pizarro, no es la promesa de Cristian, es la promesa del Señor, hermano. De nadie más. Y nosotros tenemos que apropiarnos de sus promesas, de lo que Él nos dice. Le creemos, y no porque le creemos lo vamos a recibir, sino que lo recibimos y tenemos que apropiarnos de su herramienta. Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí hay dos preguntas que son retóricas, ¿no? Definición de pregunta retórica. Se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre el asunto o que adopte un cambio de su conducta. Entonces, ¿quién instruirá la mente del Señor? La respuesta es nadie. ¿Quién le instruirá a Dios? Nadie. Otras personas dicen, ¿quién le puede, quién conoce los pensamientos de Dios?
Nadie. O sea, ¿quién puede ser el consejero de Dios? Dios, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te tengo que dar un consejo? ¿Estás errando? Nadie. Pero a nosotros, dice Pablo y los escritores bíblicos, que les fue revelada las Escrituras. Inspirados por Dios, escribieron, y lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento hoy en día, que es palabra de Dios. Nosotros al leer la Biblia somos iluminados con el Espíritu Santo para entender la revelación de Dios que está acá. De esa forma nos alineamos en los pensamientos de Dios mismo. Y por eso tenemos la mente de Cristo. Un autor decía, el cristiano no deja sus convicciones de fe ante la sabiduría de los hombres, sino que se aferra a ella a todo momento. Tener la mente de Cristo exige ajustar la vida al modo de actuación que Cristo hubiera tenido en cada circunstancia. Tener la mente de Cristo es esencialmente vivir a Cristo. Nosotros vivimos a Cristo. ¿Estamos aferrados a nuestra fe? ¿Adoptamos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo? ¿Adoptamos la palabra de Dios como la verdad y desechamos la mentira? La Biblia, cuando nos instruye, nosotros decimos, ¿la acepto? ¿La obedezco? ¿Sí la percibo? ¿Sí la entiendo? ¿O hacemos separación? Es importante, hermanos, que, como les digo, el Señor nos ha dado todo. Y aún así nos dice que vamos. ¿Quién instruirá la mente del Señor? O sea, nadie puede entender los pensamientos de Dios, pero ustedes a través del Espíritu Santo pueden pensar como Cristo, como Dios mismo. ¿No es maravilla eso? O sea, nadie podía acercarse a Dios, nadie puede entender sus pensamientos, pero dice, ustedes sí, hermano. Tú sí. Y no es por tu fuerza, no, para nada. No es para nada con algo que tú hiciste, sino que Dios mismo te va mostrando. Resumen antes de concluir. 1, entonces, el hombre natural, muerto espiritualmente, puede saber la Biblia, memorizar versículos, saber grandes temas de la Biblia, puede estar trabajando quizás activamente en una iglesia, pero no puede comprender las verdades de Dios. ¿Por qué? Por el punto 2. En cambio, el espiritual juzga, analiza todas las cosas, está capacitado por el Espíritu Santo de Dios para entender todas las cosas espirituales. Las cosas espirituales. No vayan a creer que el Espíritu Santo le va a capacitar para ir a la NASA, sino que para discernir las cosas espirituales, las evidencias, las verdades que Dios ha revelado espiritualmente. 3, tenemos la mente de Cristo. Además de tener la capacidad de discernir, entender las cosas de Dios, vamos transformando nuestros pensamientos, nuestra filosofía, por los pensamientos y filosofías de Cristo. Si observamos el contexto, está diciendo Pablo, ustedes tienen mucho conocimiento, ustedes son el centro de la filosofía, ustedes tienen cosas que en el mundo lo admiran, pensamientos que de acá salieron y que en esa época y que perduran hasta el día de hoy. Pero ustedes tienen la mente de Cristo, eso no es superior. Está bien lo otro, pero esto no es superior. ¿Quieren explicar lo espiritual con filosofía humana? No pueden. Esto es de Dios. Entendiendo todo esto, entonces, hermanos, es muy importante destacar que los creyentes, versículo 1:11 de Corintios, de ahí viene todo este tema, de las divisiones que afectan a la iglesia, son por falta de discernimiento espiritual. Toda esta explicación de lo espiritual, del hombre natural, de que nosotros tenemos la mente de Cristo, viene resolviendo, y que lo va a resolver también en la próxima predicación Dixon, concluir ya. Este problema viene de ahí arriba, del capítulo 1, versículo 11. Está dividido Cristo. Hay muchos de ustedes que están Apolos, Cefas. De ahí viene. Entonces este problema que afecta a la iglesia son por falta de discernimiento espiritual, por tratar temas con filosofías traídas de afuera, que en muchos casos no son malas las filosofías. Y es una situación bastante común cuando alguien se aferra a su pensamiento personal sobre lo que la Biblia enseña y desprecia a cualquier otro hermano, con capacidad espiritual,
como lo hemos dicho, de entender la verdad de Dios y qué quiere decir en ese lugar. Si hay un problema, hermanos, en la iglesia, como de divisiones, es un problema espiritual. Muchos dicen, no, es que teníamos distintos pensamientos. ¿No han de discernirse espiritualmente? Las divisiones son contrarias al pensamiento, cito un autor, las divisiones son contrarias al pensamiento y propósito de Dios para su iglesia. La unidad en la iglesia es una operación del Espíritu que vincula a cada creyente con Cristo. No hay pues distintas iglesias, sino una sola manifestada en distintos modos, lugares y tiempos. Fomentar divisiones en la congregación es oponerse a la obra del Espíritu y pecar contra Dios resistiéndole. Queridos hermanos, seamos sensibles entonces a lo espiritual. Seamos guiados espiritualmente, porque siendo guiados espiritualmente estamos guiados por Dios. Si hay divisiones en la iglesia, si hay conflictos, debemos ser guiados espiritualmente, hermano. Tenemos la mente de Cristo, tenemos una unión que no nos crea el lugar, como dice el autor. No es este lugar, esta casa que nos une físicamente, sí, pero es el Señor que nos une. Es Dios mismo el propósito de que estamos unidos aquí en este lugar. No representando UCB Punta Mira como bandera, sino que representando a Dios mismo, la bandera de Dios. Muy bien. Las divisiones son una falta de discernimiento y un problema espiritual. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Y es el título de la predicación pasada y el título de esta parte 2 de esta predicación. Lo resolvemos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tú, hermano, eres un ser espiritual. Tienes el Espíritu de Dios. Resolvamos entonces lo espiritual con lo espiritual. Oremos. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, por todas las formas de capacitarnos, Señor, porque nos hemos dado cuenta que no teníamos nada para acercarnos a ti, no teníamos nada para entenderte a ti, Señor, no teníamos nada con qué agradarte, pero tú has querido en tu plan, en tu gracia, en tu soberanía, entregarnos herramientas que nos acercan a ti y a tus pensamientos, Señor. Fue tu obra el salvarnos. Tú nos capacitas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Y día a día, y aún así nos vas transformando cada día. Gracias, Padre, por ese tremendo trabajo que haces en nuestras vidas, por ese tremendo trabajo que haces en esta iglesia, Señor. Ayúdanos a acercarnos espiritualmente a ti, Señor, a crecer espiritualmente, también físicamente, Señor, pero guíanos espiritualmente a comprender de mejor forma tus palabras, Señor, a que cada uno de nosotros podamos poner en ejercicio los dones espirituales que tú nos has dado, Señor, a que esta iglesia sea tremenda en ministrarnos, Señor, que seamos un ejemplo de amor hacia la comunidad, a donde vamos a cambiarnos, Señor, que seamos un ejemplo de cómo nos amamos, cómo podemos extender este evangelio hacia ti, Señor. Ayúdanos en cada momento. No queremos perder el norte, sino que queremos acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.